Estimados estudiantes, en esta clase revisaremos los mínimos cuadrados ordinarios. Antes de explicar el método, una breve descripción recordando las etapas del proceso econométrico. Todo parte desde la teoría económica, ¿ya? La problemática que uno desea explicar, a partir de esta relación funcional entre variables, ¿no es cierto?, que uno requiere explicar y que tiene su fundamentación en la teoría económica, desarrolla un modelo econométrico, ¿ya?, que tiene ciertos componentes que vamos a revisar a continuación. Las variables son datos, ¿no es cierto?, que están disponibles para el investigador, deben estar disponibles para el investigador. A partir de estos datos se estiman los parámetros del modelo. Estos se evalúan con distintos criterios para poder definir si el modelo es adecuado o no. El proceso itera nuevamente si es que no es adecuado, pero si la evaluación es positiva, podemos hacer distintos análisis estructurales, podemos a partir de este modelo realizar predicciones y evaluar la ejecución, el diseño de ciertas políticas. Un modelo de regresión tiene esta forma, un modelo econométrico, tiene una variable y, tiene betas, tiene x y tiene mu. Veamos qué es cada uno de estos componentes. La variable y es la variable que deseamos explicar su comportamiento, su variabilidad en el tiempo. Esta se lleva por nombre variable dependiente. Las otras variables, que serían las x, son aquellas variables que explican el fenómeno y. De acuerdo a la teoría económica, existen relaciones funcionales entre la variable x y la variable y. Hay un término también de error, porque estos modelos son estocásticos, perturbación o ruido, también recibe ese nombre, y, ¿no es cierto?, lo que nosotros estimamos, lo que nosotros calculamos a partir de los distintos software son los parámetros beta. Los parámetros beta nos indican en qué proporción y en qué dirección es la influencia que tiene x en la variable y. También señalar que existe un modelo teórico, un modelo econométrico teórico, que incorporaría toda la información de la población, la cual es imposible, por razones obvias, ¿no es cierto?, poder determinar, y lo que nosotros hacemos es una aproximación a ese modelo a través de muestras de la población, ¿ya?, a través de modelos muestrales, ¿no es cierto?, que tratan de inferir el comportamiento total de la población. Ahora, ¿cómo obtenemos esos parámetros? Los parámetros se calculan a partir de un proceso de minimización de los errores de estimación. Se determina una regresión, ¿no es cierto?, una función matemática que se aproxime lo más posible a los datos históricos, de tal manera que el error de estimación sea el mínimo. A partir de ese desarrollo matemático se obtienen las expresiones para poder calcular los parámetros beta. Los parámetros beta se calculan de esta manera, ¿no es cierto? Esa sería la expresión para el beta 1 o la pendiente, y del beta 0 o el intercepto para una regresión simple. Recordemos que la regresión simple es aquella que tiene una x para explicar una y. Pero ¿qué pasa en el caso que varias x influyan en el comportamiento de y? Bueno, para ese caso usamos una expresión más bien matricial, como es la que tenemos en esta parte, ¿no es cierto?, de la diapositiva, donde estas son matrices, ¿no es cierto? Matriz x transpuesta por x a la inversa multiplicado por la x transpuesta por la matriz y, que eso es igual a la matriz beta. También señalar, ¿no es cierto?, que estas expresiones son generales para una regresión lineal simple,
donde el beta 1 también corresponde a la expresión covarianza de x e y dividido por la varianza de x. Vamos a usar como ejemplo la tabla 2.4 del Bujarati, en la cual se quiere explicar el gasto en consumo familiar semanal y la variable que, dada la teoría económica, es la que influye en el gasto de consumo, sería el ingreso familiar. Sería una regresión lineal simple, donde y sería el gasto familiar y la x sería el ingreso familiar. Este sería el intercepto y este vendría siendo qué tanto influye, ¿no es cierto?, el ingreso familiar en el gasto. O dicho de otra forma, en cuánto aumenta el consumo cada vez que aumente el ingreso familiar. Bueno, aplicadas, digamos, las ecuaciones que veíamos anteriormente y las expresiones, nos daría un intercepto 24,45, que sería en ausencia del ingreso, el gasto de la familia sería 24,45. Y la pendiente, o beta 1, sería 0,50, vale decir, el gasto aumenta en 0,5 cada vez que el ingreso aumenta en una unidad. Como modelo econométrico, ya incorporado acá los valores de los parámetros, sería la expresión que aparece aquí. Y finalmente tenemos una tabla en donde aparece la variable X, los ingresos, el gasto real de cada una de las familias, y aquí se ha agregado el mismo gasto, pero ahora a partir de la ecuación determinada anteriormente. Como podemos ver, hay una diferencia entre el valor real y el valor pronosticado, que sería el valor de los residuos en la regresión. Bueno, hasta ahí entonces esta primera clase. Muchas gracias.